Les saluda el diácono Oscar Lopera este miércoles 23 de septiembre, 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy memoria obligatoria San Pío de Pietrelcina, presbítero. En algún momento escribió: Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía y de curación milagrosa por el poder de la oración. Además tenía el don de bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. Y la sangre de sus estigmas tenía fragancia de flores. Cuenta la historia y los testimonios que fue un sacerdote que confió plenamente en su ángel custodio, en su ángel de la guarda. Y que era el ángel de la guarda el que, en el momento de atender penitentes que hablaban otros idiomas que él nunca había estudiado, los comprendía y entendía perfectamente. Un sacerdote que sufrió como Cristo persecución, difamación, todo cuanto podamos pensar lo sufrió él en su propia carne, pero todo lo entregó al Señor como oblación perfecta. Démosle gracias al Señor por este gran testimonio de este presbítero y que nos ayude a nosotros, los consagrados y los laicos, a vivir con fidelidad siempre al Evangelio, con fidelidad a Jesucristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad, le hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos, es el momento de pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos pues con un corazón contrito y humillado a ese Dios que es Padre y es amor y que perdona siempre nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar del libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos 5 al 9. Al Salmo 118 vamos a responder: lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Y el Evangelio lo vamos a tomar de San Lucas en el capítulo 9, versículos 1 al 6. Lectura del libro de los Proverbios. La palabra de Dios es acendrada. Él es escudo para los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras, porque te replicará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he pedido. No me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. No me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan. No sea que me sacie y reniegue de ti diciendo: ¿quién es el Señor? No sea que necesitando robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 118 respondemos: lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para proclamar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a profundizar y a meditar esa primera palabra de los Proverbios, en el fondo lo que nos está pidiendo es coherencia en nuestra vida, coherencia en nuestra fe. Porque es verdad que le estoy diciendo al Señor: que me quiero refugiar en Él y que quiero apartar de mí toda mentira y toda falsedad, y que no me dé abundancia de riqueza, sino lo necesario, la ración diaria. Y hay algo muy diciente que dice aquí: no sea que me sacie y reniegue de ti diciendo: ¿quién es el Señor? De pronto aquí tenemos que reflexionar lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Dios le provee agua y alimento, y más sin embargo añoraba estar esclavo para tener todo lo que le llenaba y le hartaba el estómago. El Señor aquí en esta palabra lo que nos está pidiendo es coherencia en nuestra vida, coherencia en nuestra fe. Y el Salmo 118 va en esa misma tónica. Porque si yo le digo al Señor: lámpara es tu palabra para mis pasos, pero no me aparto del camino falso, no acojo la gracia de seguir y acatar la voluntad del Señor, no acojo los preceptos y más bien me acojo a las riquezas del mundo, al oro y a la plata, entonces el Evangelio aquí es muy claro. Aquí en esta parte me hace recordar ese Evangelio. No puedo servir a dos señores. O le sirvo a Dios o le sirvo al mundo. Entonces, realmente lo que nos está pidiendo la palabra es coherencia de vida. Y el Evangelio, mis queridos hermanos, va en la misma tónica. Porque yo como misionero, como discípulo del resucitado, yo tengo que poner esto a la confianza en el Señor, no en mí. Y entonces por eso el Evangelio, Jesús le dice a los discípulos que no lleven nada para el camino. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco túnica de repuesto. Porque es que cuando yo llevo en qué poner mis seguridades, mis comodidades, entonces no hago el trabajo que debo hacer. Y entonces aquí es el Señor el protagonista de mi labor, de mi misión, de mi evangelización, de mi pastoral. Entonces, démosle gracias al Señor porque Él quiere obrar a través de nosotros, pero necesitamos ser coherentes.
Y dice textualmente, terminando el Evangelio, ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando el evangelio y curando en todas partes a los enfermos que les presentaban. San Pablo es muy claro. Dios a cada uno nos ha regalado unos dones y unos carismas. Y esos dones y carismas son efectivos en cuanto tanto yo los pongo en servicio de la iglesia, al servicio de la comunidad, al servicio del otro, no para servirme yo. Jesús le repite 3 veces en este texto de 6 versículos. Les dio poder para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino y a curar enfermos. Fueron de aldea en aldea anunciando el evangelio y curando en todas partes a todos los enfermos que les presentaban. Curiosamente coloca antes de la sanación que el anuncio del reino. Ya sabemos que en el evangelio enfermedad es sinónimo de todo mal. También el psicológico y el espiritual. Dios quiere que el hombre viva bien. Como que su discurso programático es un discurso de bienaventuranzas. Los discípulos son constituidos en la prolongación de Jesús, continúan su obra y su palabra, pero no de cualquier manera. El maestro les indica el estilo. Primero, ligeros de equipaje, como el poeta, no llevéis nada para el camino. El apóstol no se instala en los medios, sino que mira el fin de su tarea, Dios y su reino. Luego insiste en la hospitalidad, que se queden en casa donde entren. Seguro que habrán de encontrar dificultades, y les previene Jesús. Pueden sufrir el rechazo y la falta de acogida, porque Dios deja intacta la libertad del hombre ante su propuesta. Libertad que por supuesto va acompañada de la responsabilidad. No puede ser lo mismo optar que no optar por el reino de Dios y sus valores. Todos los cristianos somos discípulos y apóstoles. Somos misioneros. Es Jesús quien nos envía. Y si la cosa viene de Jesús, esto nos llena de confianza y nos libera de miedos y preocupaciones. Podríamos señalar esta secuencia. Somos elegidos, somos bendecidos, somos constituidos idóneos para el anuncio. Y este anuncio nos deja transformados. El contenido del anuncio es solo el reino, no la iglesia, no nosotros. Contenido de palabras y obras, sin curar. Nuestra misión carecerá de credibilidad si anunciamos bien el evangelio. Ineluctablemente llegarán los milagros. A ver, cuando yo anuncio a Cristo vivo y resucitado, cuando yo anuncio la palabra que es vida, que es luz, que es camino, inmediatamente tiene que, ante aquel receptor, iluminar su oscuridad. Y entonces, ¿a qué lo lleva? A salir de la luz, de la tiniebla, a coger la luz, a salir de la esclavitud, a coger la libertad. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer y hagámoslo bien. Hagámoslo conscientes de lo que estamos haciendo. Y el Señor se encargará de hacer y de culminar su obra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vuelvo y les insisto. Esta apertura no es para que olímpicamente vamos por la vida sin protección, sin utilizar los protocolos que nos han indicado las autoridades. El tapabocas es para utilizarlo permanentemente. El lavado de manos debe ser constante cada 2 o 3 horas. Utilización del gel antibacterial o alcohol. Al regresar a casa después de una jornada laboral o de varias diligencias, es necesario que optemos por una responsabilidad en la desinfección. Los zapatos, la ropa, en fin, si es necesario, una ducha.
Cuidemos nuestros seres queridos, cuidemos nuestros padres, nuestros abuelos, cuidemos nuestra familia. Y cuidando nuestra familia, estamos cuidando la comunidad y así estamos aportando para el bien y el beneficio de la humanidad. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz día.